Capítulo 2. Una mano extendida. Parte 1. Incluso después de que Hajime se marchara, Koki siguió mirando hacia la torre del reloj. Eri también miró cautelosamente hacia arriba para asegurarse de que no volviera de repente. Vaya, así que ese monstruo logró pasar. Interesante, murmuró Eri para sí misma. Tras confirmar que Hajime realmente se había ido, dejó escapar un suspiro de alivio, aunque en sus ojos seguía apareciendo una pizca de frustración. Por un momento, Shizuku se sintió confundida por su reacción, pero luego todo encajó. Pero entonces, reflexionó, la razón por la que no usaron la puerta para escapar fue porque no podían. ¿Qué quieres decir, Shizuku?, preguntó Ryutarou. Eight lo rechazó, o más bien, pensó que sería divertido que nos enfrentáramos, así que preparó esto. ¿Así que nos está enfrentando para su propia diversión? Menuda escoria. Shizuku estaba relativamente segura de su hipótesis, sobre todo teniendo en cuenta la forma en que Eri la miró después de que la expresara. Suspirando, Eri sacudió la cabeza y apartó los juegos de Eight de su mente por el momento. Aunque no estaba contenta con ello, ahora tenía cosas más importantes que hacer. Al menos no tenía que enfrentarse al único enemigo contra el que sabía que no tenía ninguna posibilidad, Hajime. Su sonrisa condescendiente regresó, y ya no había miedo detrás de ella. Ustedes son estúpidos. Deberían haber dejado de lado su orgullo y pedirle ayuda a ese monstruo. Sin él, no tienen ninguna oportunidad contra nosotros, proclamó Eri, extendiendo sus alas y haciendo que su maná gris se arremolinara a su alrededor en un intento de intimidar a Shizuku y a los demás. Sin embargo, Suzu no se inmutó en absoluto y replicó despreocupadamente: «Seguro que te pusiste a hablar cuando se fue, Eri. No te preocupes. Pase lo que pase, no intentaremos llamarle para que vuelva, así que puedes dejar de temblar. Veo que has aprendido a hablar a lo grande», dijo Eri, desapareciendo su sonrisa. Luego examinó a Suzu como si fuera una extraña criatura nueva. La Suzu que Eri conocía era ingenua, sencilla y fácilmente manipulable. Era difícil imaginar que la persona que tenía delante era la misma que ella conocía. Suzu parecía más decidida de lo que Eri había visto nunca, y también parecía tener más profundidad. A Eri no le gustaba nada esta nueva Suzu. No podía explicar por qué la mirada decidida e inquebrantable de Suzu la molestaba tanto, pero así era. La sed de sangre resumaba en los ojos de Eri, y en respuesta, los ojos de Suzu se encendieron con espíritu de lucha. Las dos se miraban tan intensamente que parecía que saltaban chispas por la fuerza de sus miradas. Fue en ese momento cuando Koki finalmente volvió a prestar atención al suelo. «¿No quieren rendirse, por favor? Solo quiero rescatarlos a todos», dijo, sonando totalmente sincero. Desgraciadamente, estaba bajo un malentendido tan grande que su ayuda no era ninguna ayuda. Ryutarou se burló y contestó: «¿Lo has entendido al revés, amigo? ¿En serio? Estamos aquí para salvarte». «¿Qué quieres decir? ¿No lo entiendes?» «Claro que no lo entiendes. Porque ahora mismo, estás siendo un jodido idiota. Eres demasiado tonto para ver lo que tienes delante de tu maldita cara», declaró Ryutarou mientras daba un paso decidido hacia adelante, sonriendo como un lobo salvaje. Koki estaba tan abrumado que se tragó sus protestas. «Pero para eso estoy aquí. Tengo que hacerte entrar en razón. Eres mi mejor amigo, y por eso te voy a dar una paliza. Aprieta los dientes, porque esto va a doler». El profundo maná verde esmeralda de Ryutarou se arremolinaba a su alrededor. Había mucho más que antes, y para Koki estaba claro que Ryutarou también se había fortalecido. De hecho, Ryutarou era ahora más fuerte que Koki antes de su propio fortalecimiento. Pero más intimidante que su poder era la pura determinación en sus ojos. Koki dio un paso atrás sin darse cuenta, no por lo fuerte que parecía ser Ryutarou, sino por la mirada de sus ojos. A pesar de las ataduras que Eri había puesto en su alma, seguía lanzando una mirada anhelante hacia Shizuku, la razón original por la que había caído tan lejos. Aunque físicamente era la persona más fuerte de los presentes, parecía completamente desesperado y vulnerable. Esperaba que, aunque le hubieran lavado el cerebro, Shizuku, al menos, le hubiera mostrado algo de simpatía. Como tantas otras veces, ignoró la realidad que tenía delante y rezó para que las cosas se alinearan convenientemente para él. Sin embargo, Shizuku cortó sus esperanzas de inmediato al decir: «No he venido aquí con una resolución a medias. No esperes ninguna piedad de mí». Su voz retumbó en la ciudad destruida, y mientras desenfundaba su espada, el rostro de Koki palideció. Lo que más le horrorizaba era que las palabras de Shizuku iban dirigidas tanto a él como a Eri. Ahora, incluso la regañina de Shizuku ya no estaba reservada solo para él. El corazón de Koki se hundió, y comenzó a sumirse lentamente en un diluvio de desesperación.
Había esperado desesperadamente que Shizuku lo mirara solo a él y se sintiera culpable por lo que le había hecho, pero nada de eso había sucedido. No te preocupes, Koki-kun. No pasa nada. Yo te salvaré. Recuerda que estoy de tu lado, dijo Eri con voz dulce. Sus palabras llegaron a Koki incluso mientras se revolcaba en la desesperación. Eri, soy la única que nunca te traicionará. Soy la única que siempre estará a tu lado, susurró seductoramente, desviando la atención de Koki y Shizuku. Koki se giró para encontrar la cara de Eri a escasos centímetros de la suya. Sí, gracias, Eri, dijo mientras le mostraba una sonrisa ladeada, sus ojos nublados no veían nada. Eri le devolvió la sonrisa, con la cara como un cristal agrietado, y chasqueó los dedos. Resonó un rugido ensordecedor, y entonces numerosas figuras estallaron de entre los escombros cercanos, haciendo que llovieran a su alrededor. La conversación mantenida hasta el momento solo había sido una táctica para ganar tiempo. Los guerreros de alas grises rodeaban a Shizuku por todos los lados, excepto por el que Hajime había borrado. Todos eran caballeros de Ilai que Shizuku reconocía, pero se habían convertido en grotescos facsímiles de sí mismos después de que Eri mezclara sangre de monstruo en sus cuerpos y atara sus almas. Shizuku ya había visto una vez a estos soldados no muertos, pero esta vez tenían un nuevo e impactante añadido: alas grises. No me digas, murmuró sombríamente. Ya lo sabes, respondió Eri, dando una palmada. Todos sus soldados habían sido de mí apostalados, los llamo mis apóstoles cadáveres. Puede que no sean capaces de recibir un misil en la cara, pero enterrarlos simplemente bajo los escombros no es suficiente para matarlos. Había casi 200 de ellos, y aunque no eran tan poderosos como los apóstoles originales, seguían estando entre los seres más poderosos que existían. Shizuku comprendió por fin de dónde venía la arrogancia de Eri, sobre todo teniendo en cuenta que apenas habían pasado 3 días desde su enfrentamiento en el castillo del Señor de los Demonios. Probablemente asumía que Shizuku y los demás no podían haberse hecho mucho más fuertes en tan poco tiempo. ¿De verdad creías que iba a luchar limpiamente contra ustedes? No, claro que no. Voy a aplastarlos con números y firmas del alma analizadas, coordenadas bloqueadas. Tierra sagrada, prisión inmortal. Con un simple giro de sus abanicos, Suzu destrozó por completo las expectativas de Eri. Géiseres de maná anaranjado brotaron de ella, siguiendo el arco que habían dibujado sus abanicos y tragándose a todos los apóstoles cadáveres. Tierra sagrada, prisión inmortal era un hechizo de barrera original que Suzu había desarrollado personalmente. Sus abanicos estaban encantados con magia espiritual que le permitía rastrear las almas de sus enemigos, así como con magia espacial que le permitía fijar coordenadas específicas. Como resultado, podía localizar a varios enemigos a la vez y atraparlos en una barrera especialmente diseñada. Aunque las habilidades de sus seguidores eran impresionantes, lo que era aún más impresionante era su propia capacidad para mantener las coordenadas de 200 enemigos firmemente en su mente y sellarlos a todos. Tanto Eri como Koki se quedaron boquiabiertos. Mientras tanto, Shizuku y Ryutaro presionaron su ventaja. Puño de acero demoníaco, asesino de gigantes. Trascendencia instantánea, cortafuego. Ryutaro y Shizuku se lanzaron hacia adelante con tal fuerza que los escombros que había bajo ellos se pulverizaron. Para cuando Koki recuperó el sentido, el puño de Ryutaro estaba a centímetros de su cara. Koki levantó rápidamente su escudo, pero no fue suficiente. NGH, gruñó con los dientes apretados. Ryutaro había practicado karate durante años, incluso antes de venir a este mundo, y Koki siempre había sabido lo letales que podían ser los puños de su amigo. Sin embargo, la fuerza del golpe que acababa de recibir era mucho mayor de lo que había previsto. El puño de acero demoníaco, asesino de gigantes, era un movimiento relativamente sencillo en el que Ryutaro concentraba todo su maná en sus guantes, que eran un artefacto especial que Hajime había fabricado para él, llamado guantes demoníacos, y lo utilizaba para aumentar exponencialmente la potencia de sus golpes. Sus guanteletes estaban encantados con piel de diamante, podían generar ondas de choque de maná al impactar, y su trabajo, el de monje, le permitía enviar esos impactos a través de las defensas de su oponente y golpear directamente sus órganos internos. Los puñetazos de Ryutaro eran ahora lo suficientemente fuertes como para pulverizar el acero, e incluso con la ridícula robustez que le otorgaban las estadísticas de Koki, le costaba toda su fuerza solo para mantener su espada. Tampoco fue capaz de defenderse del ataque, debido a lo mal que pisaba, así que salió volando. Eri quiso correr en ayuda de Koki, pero su instinto le pedía a gritos que esquivara, así que, por reflejo, retrocedió. No había oído ningún sonido ni había visto siquiera el destello de una espada, pero sí que había habido un tajo, así que esquivar había sido el movimiento correcto. NGH.
Al mirar hacia abajo, Eri vio que su Claymore había sido cortada limpiamente por la mitad. Si no hubiera saltado hacia atrás y utilizado la espada para bloquearla, habría sufrido ese destino, y sus instintos solo habían podido salvarla porque había visto las habilidades con la espada de Shizuku muchas veces mientras estaban en el mismo grupo. Incluso un nanosegundo de retraso habría concluido esta batalla antes de que empezara de verdad. La trascendencia instantánea era una forma de magia evolutiva que Shizuku había desarrollado. Al activar la magia de evolución solo de forma instantánea en el momento en que golpeaba, mantenía su consumo de maná bajo y también hacía imposible saber cuándo iba a utilizarla. La nueva katana que Hajime le había regalado le ayudaba a controlar la activación instantánea de la magia de evolución, así como a amortiguar la habitual explosión de maná que acompañaba al uso de cualquier magia antigua. Además, como el hechizo se activaba solo durante un instante, Shizuku podía utilizarlo varias veces en el mismo ataque. En este caso, lo había utilizado una vez en sus pies cuando cargaba hacia adelante, una vez en sus brazos cuando desenfundaba la espada y una última vez en la propia espada para magnificar sus propiedades de desgarro del espacio. Como resultado, su ataque había sido silencioso, invisible y lo suficientemente fuerte como para cortar una Claymore hecha por Eit. Parece que tu pequeño ataque sorpresa no funcionó, dijo Eri, contraatacando con una andanada de plumas grises de desintegración. Shizuku no trató de empujar demasiado y, en su lugar, dio una voltereta hacia donde estaba Suzu y cortó las pocas plumas que la alcanzaron. Sabía que serías capaz de defenderte, aunque esperaba cortarte los brazos, dijo Shizuku con voz fría. Eri invocó otra Claymore de la nada, con una gota de sudor cayendo por su frente, y luego se puso a arrullar. ¡Oh, qué miedo! ¿Quieres torturarme antes de matarme? Entonces, Eri parecía creer que Shizuku y las demás estaban aquí para vengarse. Shizuku y Suzu abrieron la boca para discutir, pero antes de que pudieran hacerlo, Eri hizo una mueca y dijo, pero sabes, creo que me estás subestimando. El maná surgió de los apóstoles cadáveres que Suzu había atrapado. Tenían el mismo maná de color gris que Eri, pero mezclado con el maná de color carmesí oscuro que tenían los monstruos. El proceso de apostolización había desbloqueado todo el potencial de las criaturas de Eri. NGH, me imaginaba que también podrían utilizarlo, soltó Suzu mientras se esforzaba por evitar que su barrera se erosionara desde el interior. Había sospechado que los apóstoles cadáveres de Eri también podían utilizar la magia de desintegración, pero esperaba que no pudieran hacerlo. A juzgar por el hecho de que no la habían utilizado inmediatamente después de ser enjaulados, los apóstoles cadáveres tardaron un tiempo en cargarla, pero el hecho de que pudieran utilizarla era todo un problema. Y para empeorar las cosas, Doa. Ryutaro fue enviado volando hacia atrás. Nimbus, gritó Suzu, agitando sus abanicos. Una red hecha de anillos de luz apareció entonces para atrapar a Ryutaro y detener su caída. Maldita sea, ha estado muy cerca. Buena parada, Suzu. Ryutaro se puso en pie mientras agradecía a Suzu. El sudor le corría por la frente y tenía un profundo corte en la coraza. Su armadura, al igual que su arma, era un artefacto fabricado por Hajime, y además de ser increíblemente resistente, también estaba encantada con piel de diamante. El propio Ryutaro también había activado la piel de diamante, pero su triple defensa seguía siendo superada por un solo ataque. ¿Entiendes ahora, Ryutaro? No puedes derrotarme, afirmó Koki con rotundidad, mientras el viento se arremolinaba a su alrededor y se posaba en el suelo. Shizuku, Suzu, basta con esto. Ríndanse y no tendré que hacerles daño. El maná surgió a su alrededor y sus ojos brillaron en plata pura, lo que demostraba que había activado la sobrecarga, la habilidad derivada de la rotura del límite. Shizuku y los demás se dieron cuenta instintivamente de que, incluso con todos los potenciadores que tenían de sus artefactos, las estadísticas de Koki eran fácilmente el doble de las suyas, si no más. Por lo que parece, todas las estadísticas de Koki superaban los 10.000. Por cierto, ni yo ni Koki-kun nos quedaremos nunca sin maná, dijo Eri con una sonrisa. Al igual que los verdaderos apóstoles, los dos estaban siendo abastecidos sin cesar de maná por Eit. No quiero matarlos, gritó Koki, provocando que Ryutaro le lanzara una mirada confusa. Oye, ¿qué pasó con lo de liberarnos de nuestro lavado de cerebro o lo que sea? Ha sido, directo a mi cuello. Eso duele, amigo, pensé que éramos amigos. Si no puedo convencerte con palabras, tendré que matarte, pero no te preocupes. Murmuró Koki, apuntando con su espada a Ryutaro con una mirada apenada. Realmente estaba jugando con el ángulo de héroe trágico. Aunque tenga que matarte, Dios te devolverá la vida. Y cuando despiertes de nuevo, el mundo volverá a ser como antes. No, será un mundo aún más justo que nunca.
Koki suplicó desesperadamente a sus amigos que se rindieran para no tener que matarlos, pero Ryutaro se limitó a frotarse la cabeza como si quisiera lidiar con un dolor de cabeza que se avecinaba y respondió: ¿qué clase de mierda te metió en la cabeza? Medio en beneficio de Koki, Suzu se dirigió a Eri y le dijo: oye, Eri, ¿piensas usar tu unión de espíritus para convertirnos a todos en muertos vivientes después de matarnos, no? Es la solución más conveniente para ti. ¿Qué? ¿Qué maldad? Jamás se me ocurriría hacer algo así. Eri respondió inocentemente, sus labios se movieron en una pequeña sonrisa, arruinando el acto de niña buena que estaba haciendo. Aunque, por supuesto, Koki no se dio cuenta. Naturalmente, como Eri quería estar a solas con Koki, y Koki quería rescatar a sus amigos, esa era la forma más eficiente de lograr técnicamente ambos objetivos. ¿Cómo puedes decir eso, Suzu?, preguntó Koki, con cara de decepción hacia ella. Eri es tu mejor amiga. No, espera, esto debe ser el lavado de cerebro en funcionamiento. Por favor, vuelve a tus cabales. Esa es nuestra línea, Koki, dijo Shizuku en voz baja, mirando a Koki directamente a los ojos. Sí, tu alma está siendo controlada, pero ya debes haberte dado cuenta de la verdad. Seguro que te das cuenta de lo que realmente busca Eri, de lo que It quiere hacer a todo el mundo, y de que solo estás echando toda la culpa a Hajime porque no quieres aceptar la realidad. El tono frío de Shizuku dejó claro que, si Koki seguía ciego incluso después de escuchar todo aquello, lucharía hasta el final. Abre los ojos. Deja de soñar despierto y enfréntate a la verdad, dijo Shizuku, luego respiró profundamente y esperó pacientemente su respuesta. No iba a apartar la vista, fuera cual fuera su decisión final. Ya había decidido que nunca se apartaría de la realidad, por muy dura que fuera. Como una última bofetada verbal en la cara, se dirigió a su amigo caído, diciendo: deja de huir de nosotros. Koki se tambaleó hacia atrás, como si le hubiera caído un rayo. Eri chasqueó la lengua, molesta: pobre Koki-kun. Hajime Nagumo te lo ha quitado todo. Y aunque Shizuku y los demás te han traicionado, sigues intentando salvarlos, Eri. Por desgracia, parece que el lavado de cerebro es tan profundo que tendremos que matarlos. Pero no te preocupes, Koki-kun. Yo me encargaré de todo. Nunca te obligaría a hacer algo tan cruel como matar a tus amigos. Después de decir eso, Eri se apoyó en Koki y le mostró a Shizuku una sonrisa diabólica. Estaba haciendo de heroína devota, tanto como Koki estaba haciendo de héroe trágico. Shizuku y Suzu hicieron una mueca, pero la mala actuación parecía funcionar perfectamente con Koki. Está bien, Eri. No te pediré que te ensucies las manos por mí, declaró Koki, dirigiéndose a Eri con una sonrisa tranquilizadora. No parece que vayamos a poder resolver esto con palabras todavía, dijo Suzu con tristeza. Sí. Eri sigue jugando con su cabeza y usando el Spirit Binding con él. Hasta que no nos deshagamos de eso, no escuchará ni una palabra de lo que digamos, respondió Ryutaro. Eso está bien. Sabía desde el principio que las palabras no serían suficientes, dijo Shizuku con decisión. Ya le habían dicho su parte a Koki, así que solo quedaba ver quién perseveraba en esta batalla de voluntades. Suspirando decepcionado, Koki miró con tristeza a sus antiguos compañeros y dijo: así que no vas a atender a razones, entonces. Bien. No vacilaré más. Koki levantó su espada por encima de su cabeza, y en su punta apareció un remolino de maná blanco y plateado. Parecía una mini galaxia. El maná era tan denso y poderoso que abrazaba el aire a su alrededor. Te mataré para salvarte. Unas alas de color blanco puro se extendieron desde la masa de maná. A continuación, una gruesa cola creció desde la espalda, y 4 poderosas extremidades golpearon los escombros con un sonoro golpe, con sus garras hendiendo la piedra. Por último, un largo cuello se extendió desde la parte delantera, terminando en una feroz cabeza que se apoyaba a 10 metros del suelo. De la frente crecían 2 cuernos y las mandíbulas de la criatura estaban recubiertas de dientes feroces. Era un dragón. Un enorme dragón hecho de luz plateada. Estaba detrás de Koki, mirando a Shizuku y a los demás. Ira divina de las 1000 formas, forma de dragón. Este dragón es la luz radiante que los destruirá, declaró Koki con voz solemne. La ira divina era el hechizo de luz más fuerte, así como la principal carta del triunfo del héroe. Normalmente, se trataba de una simple ráfaga de luz, pero Koki había encontrado la manera de transformar su forma y mantenerla permanentemente activa. Era el hechizo más fuerte de Koki, algo que solo podía hacer gracias a sus estadísticas mejoradas y a su suministro ilimitado de maná. Shizuku, Ryutaro, Suzu.
Nos reuniremos de nuevo cuando el mundo esté arreglado. Al escuchar eso, los tres sonrieron sin miedo y refutaron sus palabras. Me gustaría ver cómo lo intentas, debilucho. En tus sueños, nuestra determinación es mucho más fuerte de lo que crees. El dragón soltó su primer rugido, haciendo que Shizuku y los demás arrugasen la cara. Esperaban un ataque inmediato, pero en su lugar, vieron que el dragón recogía una esfera de luz en su boca. Shisu, Ryutaro-kun, gritó Suzu. Los dos asintieron como respuesta, captando inmediatamente sus intenciones sin que ella tuviera que decir nada más, y corrieron hacia ella. Un segundo después, el maná naranja de Suzu se disparó. Tierra sagrada, dispérsense. Una barrera en forma de cúpula apareció alrededor del grupo, pero a diferencia de la tierra santificada habitual, el maná que componía la barrera se arremolinaba a gran velocidad. Se trataba de una barrera especial que absorbía y redirigía el impacto de los ataques. Un momento después, el dragón liberó su aliento de plata pura, y un ataque varias veces más poderoso que la ira divina de Koki se estrelló contra la barrera. La parte del rayo que fue desviada borró los alrededores del grupo, pero la parte que no lo fue lo suficientemente potente como para romper la barrera de Suzu. NNNNNNNNNGH. Suzu gimió entre dientes apretados. La ira divina terminaba en segundos, así que no era demasiado difícil de bloquear, pero este ataque no mostraba signos de detenerse. Suzu ya estaba luchando por mantener el rayo a raya, pero entonces Eri añadió su propio ataque a la mezcla. Patética, Suzu. Dolor fantasma, exclamó Eri. Su voz se transmitió sorprendentemente bien a través del ensordecedor rugido del aliento del dragón. Poco después, todo el cuerpo de Suzu se vio sacudido por un dolor extremo. Era como si le hubieran clavado 1000 agujas en cada poro de su piel. Suzu aulló de dolor, y su control sobre la barrera flaqueó. Sin embargo, mantuvo la parte de la barrera que bloqueaba el aliento por encima de ellos, decidida a asegurarse, al menos, de que un ataque no la atravesara. Al concentrar sus esfuerzos en ese único punto, consiguió reforzar su barrera. Por desgracia para ellos, Eri esperaba que eso ocurriera. Ahora están abiertos de par en par. Mueran, dijo Eri, sonando terriblemente emocionada mientras extendía la mano y disparaba un rayo de desintegración hacia el grupo. Para empeorar las cosas, los apóstoles cadáveres llegaron en tropel desde todas las direcciones, pero directamente por encima de ellos. Llevaban una gran variedad de armas, desde espadas hasta lanzas, pasando por mazas y dagas. Por lo que parece, estaban organizados en una vanguardia y una retaguardia, y la retaguardia se había quedado atrás para lanzar magia. En cuestión de segundos, los rayos de desintegración llovieron sobre ellos desde todos los lados, no solo desde Eri. Eri confiaba en que este aluvión concentrado erradicaría a Shizuku y a los demás, pero entonces, Eri y Koki oyeron a los tres hablar. Esta vez, fueron sus voces las que se transmitieron sorprendentemente bien a través del estruendo. Vamos, mis espadas conscientes. 100 cuchillas de onix. Vamos, mi cazador del abismo. Hombre lobo primitivo. Vamos, mis leales familiares. Enjambre abisal. De repente, innumerables objetos negros salieron disparados de la luz blanca, dirigiéndose directamente hacia Koki, que, gritó, sorprendido por el inesperado contraataque. Debido a esa confusión, su reacción se retrasó una fracción de segundo, por lo que no fue capaz de utilizar su ira divina para defenderse. Por reflejo, Koki trató de derribar los objetos negros con su espada, pero solo pudo apartar unos cuantos antes de verse abrumado. La sangre brotó de los brazos de Koki, y su espada salió volando de sus manos. Aunque eso significaba detener el ataque de su dragón, Koki sabía que no tenía otra opción que alejarse de un salto. Llamó a su espada con la mente y enroscó defensivamente la cola de su dragón a su alrededor. Un segundo después, 10 katanas negras se clavaron en la gruesa cola del dragón de luz. Las atravesaron por completo, pero se detuvieron justo antes de apuñalar al propio Koki. Un sudor frío recorrió la frente de Koki. Si hubiera intentado utilizar una barrera normal en lugar de su poderosa ira divina, habría sido ensartado. Sacudiéndose el escalofrío que le recorría la espina dorsal, Koki hizo que su dragón azotara su cola, desalojando las katanas. Sin embargo, para su sorpresa, las katanas solo parecían ligeramente dañadas a pesar de estar expuestas a toda la fuerza de la luz abrasadora del dragón. Pero lo más sorprendente fue, ¿están volando? El hecho de que las katanas estuvieran flotando en el aire, rodeándolo, sorprendió al héroe, y, por supuesto, sabía que solo había una persona que podía ser su maestro. Koki se giró hacia donde estaba Shizuku y preguntó con voz temblorosa, «¿Sé cómo has?» En un lugar había una katana negra bloqueando la claymore de un apóstol cadáver. En otro,
una katana negra cortó la punta de lanza de otro apóstol cadáver. Y en otro, una katana negra atravesó la masa de un apóstol cadáver. Docenas de katanas negras rodearon a Shizuku y Suzu, deteniendo por completo el ataque de los apóstoles del cuerpo. Si se incluían los 10 que habían atacado a Koki, eran exactamente 100. De alguna manera, Shizuku había hecho una verdadera barrera de cuchillas. Cortalos, trascendencia instantánea. En el momento en que Shizuku dio su orden, la barrera de cuchillas se convirtió en un torbellino de muerte. Cada hoja ejecutó un corte muy preciso. Eran tan precisos, de hecho, que era difícil creer que Shizuku estuviera controlando todos ellos a distancia. Este era el resultado del nuevo artefacto que Hajime había hecho para Shizuku, las 100 cuchillas de Onix. Habían sido creadas con el mismo plano subyacente que las balas vivas de Hajime. La magia de la gravedad les permitía volar por el aire, y poseían una pequeña pizca de inteligencia. Básicamente, eran golems con forma de katanas. Tenían más autonomía que las balas de Hajime y estaban conectadas telepáticamente con Shizuku a través de su propia magia de metamorfosis, lo que facilitaba su coordinación. Sin embargo, lo más importante es que Shizuku había pasado el poco tiempo que tenía antes de la batalla entrenando a todos ellos en el estilo de espada Yaegasi, por lo que su habilidad era comparable a la suya. Además, todas estaban encantadas con magia de corte espacial, lo que las hacía casi imposibles de bloquear, y por eso Koki había sido cortado con tanta facilidad. Una aura azul rodeaba a las cuchillas mientras giraban a una velocidad insana. Como era de esperar, los apóstoles cadáveres fueron incapaces de resistir el ataque, y 20 de ellos fueron cortados en pedazos junto con sus armas y armaduras. Incluso los que habían conseguido retroceder a tiempo habían perdido algunas partes de su cuerpo o sus armas. Una vez finalizado el asalto, las espadas volvieron a su maestra, con las puntas orientadas hacia el suelo. De pie en el centro de la formación, Shizuku tenía el mismo aspecto que uno de los héroes que Koki había admirado tanto. Su cola de caballo ondeaba al viento y su mirada fría y clara era cautivadora. ¿Hermoso? Koki murmuró sin darse cuenta. Estaba tan hechizado que no se dio cuenta de lo que ocurría a su alrededor. ¡Aguoo! Al escuchar ese rugido, Koki se giró para ver una criatura de pelaje negro con ojos rojos brillantes, garras afiladas y dientes puntiagudos. Era un hombre lobo, y estaba atacando a Eri. Había aparecido al mismo tiempo que las espadas de Shizuku, y había cortado una franja de destrucción a través de los apóstoles cadáveres en su camino hacia Eri. El hombre lobo se movía tan rápido que, incluso con sus sentidos de apóstol, Eri solo lo vio como una mancha, pero más letal que su velocidad era la variedad de técnicas de karate que utilizaba. Todas ellas se asemejaban a las técnicas de Ryutaro, y el ataque del hombre lobo era tan despiadado que Eri ni siquiera tuvo la oportunidad de surcar los cielos. Intentaba desgastarla con un aluvión de plumas de desintegración, pero la coraza de cuero y los guanteletes del hombre lobo las desviaban todas con facilidad. Llevaba el mismo equipo que Ryutaro, aunque había crecido cuando el cuerpo de su portador se había transformado, y su forma se había modificado ligeramente para tener en cuenta el cambio de físico. En ese momento, Eri tuvo claro que se trataba de Ryutaro. TCH. Has usado la magia de la metamorfosis en ti mismo. Dios, realmente eres un musculoso. Puede ser. Nos has jodido a todos, así que ahora te haré pagar por ello. La suposición de Eri fue acertada. Ryutaro había utilizado la magia de metamorfosis en sí mismo para aumentar enormemente sus estadísticas. La transformación era un hechizo bastante sencillo en teoría. El lanzador ingería un cristal de maná extraído de un monstruo, que otorgaba a su cuerpo las propiedades de ese monstruo. Hasta ahora, Ryutaro se había centrado en sus capacidades de combate cuerpo a cuerpo y había descuidado su entrenamiento mágico, por lo que, aunque tenía afinidad con la magia de metamorfosis, le había costado mucho conseguir que los familiares le siguieran. Sin embargo, después de pensarlo mucho, llegó a la conclusión de que si no podía subyugar a los monstruos para que le sirvieran, se transformaría en ellos. Pero aunque eso parecía sencillo, la transformación era uno de los hechizos mágicos de metamorfosis más difíciles de dominar. Sin embargo, Ryutaro había tenido la suerte de tener una afinidad natural con la transformación del cuerpo, y había superado el entrenamiento con fuerza bruta. Eri no había estado muy lejos de la realidad cuando lo llamó cabeza de músculo. Para esta transformación, Ryutaro utilizaba el cristal de maná del rey lobo que vivía en uno de los pisos más bajos del abismo. La transformación le otorgaba la magia especial del monstruo que estaba usando como base, y en este caso, el rey lobo poseía previsión, mejora de la percepción, paso de flash, sin tempo y aceleración. Esta forma estaba especializada en la velocidad, por lo que Ryutaro fue capaz de abrumar a Eri.
La impaciencia se apoderó de Eri y miró a sus apóstoles cadáveres para ver por qué no habían disparado ninguna descarga de desintegración. Al ver lo que ocurría, gritó: ¿qué demonios están haciendo, imbéciles inútiles? ¿Cómo pueden dejar que unos bichos les superen? Efectivamente, un enjambre de monstruos insectoides había atacado la retaguardia del apóstol del cadáver justo antes de que pudieran terminar de lanzar. Los 100 pies gigantes escupían un ácido altamente corrosivo que devoraba los cuerpos de los apóstoles del cadáver. Los apóstoles de los cadáveres obviamente se defendían, y los 100 pies no eran lo suficientemente fuertes como para recibir un martillo de guerra en la cara, pero aún así se llevaban a un buen número de muertos vivientes con ellos. Además, un enjambre de avispones gigantes del tamaño de un bebé lanzaba una andanada de aguijones que explotaban al contacto, sembrando aún más discordia entre los escuadrones de apóstoles cadáveres. Un grupo de mantis religiosas se metió en la confusión, lanzando aspas de viento en todas direcciones para causar aún más estragos entre los apóstoles del cadáver. Algunos apóstoles de los cadáveres intentaron volar para ponerse a salvo, pero quedaron atrapados en las telas de araña, increíblemente fuertes. Sin embargo, si permanecían en el suelo, hordas de hormigas empezaron a abrumarlos. Todos se apresuraron a salir de un grupo de artefactos de almacenamiento que Hajime había dado a Suzu, a los que había llamado Pokeballs. Mientras Shizuku y Ryutaro habían mantenido ocupados a Koki y Eri, Suzu las había lanzado a todos los rincones del campo de batalla. La razón por la que incluso había capturado a los apóstoles cadáveres con su barrera era para evitar que se dieran cuenta de la verdadera amenaza. Esos monstruos son mucho más fuertes que los que vimos en el castillo del Señor de los Demonios, pensó Eri, con un poco de pánico. Pero, por supuesto, los monstruos que Suzu estaba utilizando ahora eran mucho más fuertes que cualquiera de los que vivían en el bosque de Altina. Al fin y al cabo, todos estos monstruos procedían de las profundidades del abismo, y había unos 50. Mientras tanto, la propia Suzu estaba protegida por una barrera hermética. Se trataba de otro de sus inventos, Tierra Santificada, Ciudadela. Había lanzado 20 terrenos sagrados a la vez, y cada vez que se destruía una de las barreras exteriores, surgía otra para ocupar su lugar. Protegida como estaba por una barrera tan poderosa, Eri y Koki no podían esperar detener el asalto de los monstruos eliminándola. Además, como se estaba protegiendo a sí misma, ninguno de sus compañeros tenía que quedarse atrás para vigilarla. En cuanto terminó de desplegar sus defensas, Shizuku dirigió todas sus 100 katanas hacia Koki. Números del 20 al 50, matad a Shizuku. De 60 a 80, apoyadme. El resto debe atacar a Suzu. En la retaguardia, no se molesten en cargar su magia de desintegración, solo acérquense a ellos. Eri ladró órdenes con voz estridente, su máscara de confianza se desvanecía. Podía sentir que la marea se alejaba de ella. Era como si todos y todo en el mundo la rechazaran, lo cual era una sensación demasiado familiar para ella. Ryutaro rugió mientras cargaba contra Eri. Deja de ladrar, Chucho. Luna enloquecida, poder total. Eri desató una ola de magia de desintegración a su alrededor, haciendo que Ryutaro se tambaleara momentáneamente, y luego utilizó su hechizo definitivo de magia oscura para hacer que Ryutaro perdiera el conocimiento durante unos segundos. Una luna negra parpadeante del tamaño de una pelota de tenis apareció entre Eri y Ryutaro. Este era un hechizo que había funcionado incluso con Yu antes. En el momento en que Ryutaro contempló la luna enloquecida, Eri sonrió, segura de su victoria. Golpe de trueno. Gritó Ryutaro, sin siquiera minorar la marcha. ¿Qué? Su puño se hundió en el plexo solar de Eri, haciéndola volar hacia la montaña de escombros. Se recuperó rápidamente, pero se quedó con una mueca de dolor. Los puños demoníacos de Ryutaro estaban encantados con el campo de rayos, así como con su propia capacidad innata de hacer que sus golpes penetraran la armadura. Gracias a eso, había enviado las potentes descargas del hechizo por todo el cuerpo de Eri. Eri no podía entender por qué su luna enloquecía, que había hecho caer incluso a Yu, no había funcionado con Ryutaro. Ya usaste ese truco contra Nagumo. Pero, por supuesto, el hecho era que Hajime había desarrollado contramedidas para ello precisamente porque había funcionado en el pasado. ¿Me estás tomando el pelo?, gritó Eri internamente. No había olvidado lo monstruosamente adaptable que era Hajime Nagumo, pero no había pensado que pudiera contrarrestar un hechizo después de haberlo visto una sola vez. Espera, cálmate. Todavía tenemos ventaja aquí. Ryutaro se lanzó de nuevo contra Eri, haciendo saltar chispas de sus guanteletes. Pero ella se limitó a mirarle con desprecio, y un segundo después, sus apóstoles cadáveres acudieron en su ayuda. Uno de ellos pisó el suelo, y un instante después, el suelo bajo los pies de Ryutaro explotó.
Fragmentos de piedra bombardearon sus piernas, deteniéndolo momentáneamente. Entonces, apareció un segundo apóstol cadáver. Impregnó el escudo de su torre con maná carmesí y se lanzó contra Ryutaro. El golpe del escudo potenciado por el maná lanzó a Ryutaro por los aires, dando a Eri un tiempo muy necesario para pensar y curarse. Sea cual sea el artefacto que les dio Nagumo, probablemente se trataba de una contramedida al edicto divino. Si protege sus almas de ser afectadas de alguna manera, probablemente también tenga el efecto secundario de defenderlas de los ataques mentales. Y sin embargo, mi dolor fantasma funcionó en Suzu. Probablemente porque es una magia que afecta directamente a los sentidos. En otras palabras, mi magia sigue siendo efectiva siempre que se limite a golpear sus sentidos. Ryutaro se puso rápidamente en pie, pero los apóstoles cadáveres se le echaron encima en segundos. Con una coordinación asombrosa, lo rodearon y cargaron contra él, con sus armas envueltas en sus respectivas magias especiales. Mientras Ryutaro esquivaba desesperadamente una lanza roja en llamas, una Claymore revestida de rayos y una espada larga que emitía un humo petrificante, Eri le lanzó una mirada fría. Olvido. Olvido era un simple hechizo oscuro que cubría la visión del objetivo con una niebla negra. ¡Qué demonios! Ryutaro gritó. Entonces corrió hacia donde había visto por última vez a sus oponentes con la esperanza de acortar la distancia y evitar que usaran sus armas de mayor alcance, pero era difícil cuando no podía ver. El apóstol cadáver que blandía la lanza lo esquivó con facilidad y atacó el flanco desprotegido de Ryutaro. Y al ver eso, Eri sonrió, segura de que Ryutaro estaba acabado. «Tierra sagrada», exclamó Suzu, invocando un grupo de brillantes escudos hexagonales para proteger a Ryutaro. Tampoco se deslizaron desde otro lugar, simplemente aparecieron en el punto exacto necesario para bloquear los ataques. La lanza se deslizó por el escudo angular, mientras que otros dos escudos recibieron de frente las espadas del otro apóstol del cadáver. Sin embargo, ese no era el final de los trucos de Suzu. Reventón. Con un encantamiento de una sola palabra, los escudos explotaron hacia afuera, haciendo volar a los apóstoles cadáveres. Entonces, sin perder el ritmo, Suzu gritó, Isiria. Isiria era un hechizo de magia ligera que curaba todos los efectos de estado negativos. Gracias, Suzu, gritó Ryutaro al recuperar la visión. Se giró hacia Suzu y le hizo un gesto de agradecimiento. Como alguien que había luchado a su lado durante bastante tiempo, sabía que la magia de barrera no era la única especialidad de Suzu. Del mismo modo que Cory había dominado la magia de barrera y de apoyo tras un gran esfuerzo a pesar de tener el cargo de sacerdote, Suzu también se había entrenado mucho en la magia curativa. Y lo había hecho todo para tener la oportunidad de volver a hablar con Eri. Suzu agitaba sus abanicos una y otra vez desde el interior de su ciudadela mágica, protegiendo y curando a sus familiares, que eran superados en número por los apóstoles cadáveres 2-1. Además, aprovechaba cada oportunidad que podía para lanzar prisión inmortal y enjaular temporalmente a todos los apóstoles cadáveres a la vista. Si tardaban demasiado en escapar, podía añadir magia de fuego o rayo a sus barreras de aprisionamiento y matar a los apóstoles cadáveres directamente, sin dejarse intimidar por la insana dureza de los apóstoles cadáveres ni por su plétora de magias especiales. Suzu siguió adelante. Aunque no había conseguido derrotar a demasiados por sí sola, sus excepcionales habilidades como comandante de familiares y como apoyo en la retaguardia le permitieron enfrentarse a 2/3 de los apóstoles cadáveres para que sus compañeros pudieran centrarse en Kouki y Eri. Al cabo de unos segundos, Suzu miró a Eri a los ojos, y la sonrisa confiada de Eri se desvaneció un poco. Al contrario de lo que esperaba, Suzu estaba protegiendo a sus compañeros en lugar de acobardarse. De hecho, su firmeza parecía la más fuerte de todas. «No te hagas la gallina, Suzu», rugió Eri, claramente indignada. Suzu se limitó a devolverle la sonrisa. Por fin, Eri no podía ignorarla como antes. Suzu ya no estaba por debajo de la consideración de Eri. El enfado de Eri lo demostraba sin lugar a dudas. La había reconocido debidamente como enemiga. «Romperé esas patéticas barreras tuyas», exclamó Eri, tomando la genuina sonrisa de felicidad de Suzu como una provocación mientras volaba hacia el cielo. Eri y sus apóstoles cadáveres eran maestros del combate aéreo. Incluso si, en forma de hombre lobo, Ryutaro podía seguirles el ritmo en tierra, no tenía ninguna posibilidad en el aire. Allí arriba, podían desatar un aluvión de magia de desintegración sin interrupción. O eso creía Eri, pero tras elevarse en el aire, sintió un dolor cegador en la cabeza. «¡Gah!». El dolor era tan intenso que se desmayó durante un breve instante. «¿Qué ha pasado?». «Se me ha subido un monstruo encima sin que me dé cuenta». Al levantar la vista, Eri no vio nada al principio, pero cuando entornó un poco más los ojos, se dio cuenta de lo que le había golpeado. Una barrera.
Una pequeña barrera transparente del tamaño de una moneda de 25 centavos era lo que la había golpeado en la cabeza. También se trataba de otro de los hechizos originales de Suzu, el laberinto de barrera. Al establecer pequeñas barreras transparentes alrededor de sus enemigos, Suzu podía limitar su rango de movimiento. Lo verdaderamente peligroso de este hechizo era que cuanto más rápidos fueran sus enemigos, más se dañaban al chocar. En su precipitación, Eri había chocado de cabeza con una de las barreras. ¡Ah, qué idiotas!, gritó Ryutaro, riendo a carcajadas mientras veía a los apóstoles cadáveres que le habían rodeado chocar contra barreras similares y caer al suelo. A continuación, se dispuso a masacrarlos a todos antes de que pudieran volver a orientarse. Estaba claro que su atención se centraba en ellos, pero el momento de su arrebato fue tan perfecto que Eri sintió que iba dirigido a ella. Su sonrisa desapareció por completo y gruñó: «Bien, veamos si puedes bloquear esto». A continuación, envolvió sus alas grises como un capullo, impregnándolas de magia de desintegración para protegerse de cualquier ataque que pudiera producirse. Al cabo de unos segundos, gritó: «Dolor fantasma, aullido de locura, olvido, diezmar». Eri había lanzado una serie de hechizos de magia oscura en rápida sucesión. Dolor fantasma, que distorsionaba el sentido del tacto del objetivo y le hacía sufrir una agonía extrema, se precipitó hacia Shizuku. Aullido de locura, que provocaba alucinaciones auditivas e interfería en el sentido del oído del objetivo, persiguió a Ryutaro. Olvido, que cegaba al objetivo, y diezmar, que dispersaba el maná de los hechizos que el objetivo estaba lanzando, se dirigieron hacia Suzu. Shizuku emitió un ligero gruñido, mientras que Ryutaro, cuyo oído se había agudizado considerablemente debido a su transformación, aulló de dolor y se tapó los oídos. Cegada, pero muy consciente de que sus barreras empezaban a desmoronarse, Suzu giró con gracia, con sus abanicos bailando en el aire, todos los objetivos fijados. Y Siria. Reúnanse a mi alrededor una vez más, tierra sagrada, ciudadela. Suzu se curó a sí misma y a sus dos compañeros al instante, mientras volvía a desplegar su fortaleza. Luego, volvió a mirar a Eri y respondió: «Parece que sí, Eri». Por fin, Suzu podía estar en igualdad de condiciones con Eri, sin tener que depender de nadie más. Hubo un breve momento de silencio, y luego Eri cubrió el campo de batalla con una destructiva luz gris, a la que Suzu respondió con su luz naranja protectora. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.